Bien, amigos, tenemos que esta semana, este programa está cumpliendo unos 37 años como revista 110 y anunciamos que este fin de semana vamos a realizar un pequeño resumen del trabajo que se hizo en esos 37 años. Dentro de eso aparece una frase que nos dicen muy a menudo: te veo siempre en la revista. Pero hay otra que te dicen: mi papá te ve siempre en la revista. Y hay otra que a veces nos preocupa, pero nos satisface. Es una preocupación que satisface. Mi abuelo te veía siempre en la revista. Bien, una de esas personas que siempre nos decía que nos veía en la revista, su papá, es nuestra invitada. Nuestra invitada es una de esas personas que ha hecho que un cargo diplomático, que por cierto, la voy a invitar a escribir sus memorias, porque los cargos diplomáticos a segundo nivel, no los de embajadores, sino los ministros consejeros, muy poco pueden demostrar que han hecho un buen trabajo. Y Nicauli de la Mota estuvo en México 4 años y siempre se le mencionó como, primero, un país que nosotros no tenemos tanto contacto como lo teníamos antes. El cine prácticamente era mexicano y la cantidad de fábricas que exportaban hacia República Dominicana desde México eran muchas. Pero Nicauli hizo sentir que ella era ministra consejera en México durante 4 años. Hay otras experiencias que ella tiene que nos va a hablar. Sobre todo, algo que nos sorprendió: una mujer como Nicauli de la Mota, con la experiencia en los medios y con la experiencia en la política, que aceptara una vicepresidencia de un partido que ella sabe que podría ser el inicio de una carrera presidencial. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué la hizo decirle el sí político a el pastor que preside esa organización política, que es la Generación de Servidores? Nicauli, gracias por estar aquí y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué te hizo aceptar esa candidatura a la vicepresidencia? Bueno, ante todo, buenos días. Un honor para mí estar aquí. Mi papá me está viendo, don Julito, es real. Mi abuelo Pablo de la Mota, inmortal del deporte, también lo veía siempre. Y gente que no son de las redes, que es importante. No son gente de la televisión. Pues mire, buenos días, gracias Michelle, gracias a los compañeros que están aquí, a todo el equipo de producción detrás de cámara que me ha recibido de manera excelente en la mañana de hoy. Pues miren, realmente debo decirles que ha sido sorpresa. De hecho, lo vi cuando usted dijo que me esperaba desde otra tribuna política, pero no desde un partido emergente como lo es Generación de Servidores. Yo me he estado todo el tiempo preparando en la vida para servir al país. De hecho, la representación que tuve muy jovencita, viajando a representar el país en términos de concursos de belleza, de acciones diplomáticas y turísticas, con Fernando Rainieri en el Ministerio de Turismo, me dieron siempre la responsabilidad de representar mi país, de abrazar la identidad dominicana, de poder creer que el país cada día puede ser mejor, pero que yo soy parte de que sea mejor. Entonces, yo crecí con esa responsabilidad, tal como usted le dije, formándome. Y cuando me hicieron la invitación, que me lo hicieron muchos partidos, incluyendo el partido de gobierno, para que en este proceso electoral fuera por diputaciones, por senadurías, por vicealcaldías, me hicieron bastantes propuestas. Yo sentí que a mi regreso de la diplomacia, que fue ya en el año 2021, tenía que volver a lo privado,
tenía que volver a levantar el estándar de la comunicación, entendía que podemos hacer desde la comunicación mucho aporte a la democracia dominicana. Y entonces fue como un anhelo que le dejé a Dios en el altar. Como nada se daba, se lo dejé en el altar. Nicole, ¿qué es New Planet Marketing? ¿Y qué hiciste en México en lo personal y para el país? Mire, quiero concluirle para decir que estuve siempre en oración y cuando llegó la propuesta del ingeniero y pastor Carlos Peña, sintonicé con ella por la naturaleza del partido y mi sentir nacional y por entender que estaba lista para ir por esta candidatura. New Planet Marketing es mi empresa a través de la cual he podido asesorar grandes marcas en el área de publicidad, de mercadeo, de comunicación, y es la que avala todas las acciones que yo he hecho en los medios de comunicación también y en la venta de publicidad en medios, que fue como yo comencé hace 20, 25 años cuando fui directora del grupo mexicano Televisa, editorial Televisa de la revista Vanidades. Entonces sigo siendo ahí la directora porque es mi empresa y a la vez me dijo que qué pude hacer en México, perdón, don Julito ahí, que no entendí la pregunta, ¿qué hice como diplomática? Me preguntan. Sí. Bueno, al llegar a México... En ese tiempo, en esos 4 años, en las dos direcciones, en lo personal, que a veces uno aprovecha la tranquilidad del cargo para prepararse, pero también hay que justificar la posición. Así es, bueno, inicialmente fui con el encargo de poder crear lo que era el Departamento de Comunicación y Relaciones con los Medios en México, con la comunidad dominicana, que generalmente la embajada la tiene muy alejada. ¿Y cuántos embajadores tuvimos en esos 4 años? 3. Falleció uno, González Pons murió en mi gestión y eso fue muy doloroso para mí porque uno llega a ver a su líder y a su embajador como si fuera el padre de la acción diplomática que se tiene. González Pons. Sí, estuvo en Cuba también. Sí, él estuvo en Alemania, en España. Sí. Y bueno, y cuando estuve en México no duró ni un año y falleció. Estuvo Pérez Memén al inicio y luego Johnny Martínez estuvo ahí. Y la verdad que me encargué del área de la comunicación, estuvo con las gestiones de ONU, general, sobre todo ONU Mujer. Trabajé y me encargaron de inmediato lo que eran las acciones del turismo, cuando en ese momento, en el 2013, 2014, estábamos desarrollando la fortaleza que tenemos hoy, con la competencia del turismo del Caribe insular, que es Cancún, y nosotros Cancún República Dominicana. es nuestro competidor. ¿Perdón? Cancún es quien compite con nosotros. Exactamente, entonces fue muy desafiante el poder de dejarle saber a los mexicanos que no solamente éramos Punta Cana, sino que teníamos un país y que estábamos a la altura de Cancún y en muchas áreas hasta mejor. Y de igual manera el tema comercial y de inversión extranjera lo vi de cerca también con las ferias que nosotros promovíamos y buscando lo que todo buen diplomático debe hacer, es que los productos dominicanos entren a México. No sé si ustedes saben que hasta el 2020 la República Dominicana es el 4º país donde los mexicanos eligen traer sus grandes capitales para inversión. Así que la relación, a pesar de tener pocos dominicanos en todo el territorio mexicano, que ya tenemos más de 6,000, pues es muy importante y neurálgica la relación México-República Dominicana y mis últimos 2 años y medio fue siendo y estando asignada a lo que fue el Viceministerio de Comunidades de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. Eso es el INDEX. Sí, que es el viceministerio desde donde se creó. En el año 2016 comenzaron los ensayos con Puerto Rico para ver si era viable y en el 2017-18 quedaron ya instituidos, creados. Fui parte del equipo que entrenó el personal en los 11 institutos en 18 países y ciudades, porque no son diplomáticos, pero tienen que regirse bajo la ley orgánica 630-16 del ministerio y creamos el reglamento 147-17 que rige las acciones, el plan operativo, todo lo que tiene que ver con la integración de los dominicanos del exterior, que es una deuda pendiente que tienen todos los gobiernos, incluyendo porque la deuda ha sido muy grande. Para compensarlo hay que darle mucho, que se lo merece, y no solamente se debe ver el dominicano por las remesas que envían, también hay que verlo como una retribución importante que pueda incidir en su economía de vuelta y de las oportunidades que pueden tener en el país. Y estuve trabajando ahí hasta el momento que hice traspaso de gestión y le entregué a la gestión actual. Bien, en el caso de ese trabajo en el INDEX, yo quiero
que usted nos dé un poquito de su experiencia, porque yo que tengo contacto con muchos dominicanos de la diáspora, como ahora le decimos, esa integración que hace el INDEX, cómo se crea, y ya hoy podemos medir resultados. Una cosa es crear el vehículo para poder ayudar a nuestra comunidad internacional, a los dominicanos que viven en el exterior. Otra cosa es que ya eso esté en ejecución, porque eso tiene acciones propias de estas oficinas, pero también tiene una integración con las diferentes oficinas dominicanas que operan, la Cancillería, bueno, ahora tenemos hasta el Banco de Reserva, Senasa, o sea, hay muchas actividades que se están haciendo para los dominicanos en el exterior. Mira, ¿cómo funciona esto? Todo lo que en la actualidad, que me da gusto que la gestión actual le haya dado seguimiento, todo lo que existió o lo que se está ejecutando estuvo en el plan operativo. O sea, nosotros ejecutamos eso, hicimos los grupos, los talking group, a través de los cuales hablábamos con los ciudadanos dominicanos, los dominicanos en el exterior, qué querían, qué necesitaban, cuáles eran sus dolencias, cuáles eran sus reclamos. Comenzamos con fortalecer desde el Ministerio de Relaciones Exteriores la identidad, la cultura, invitar a los dominicanos que hicieran nacionales a sus hijos nacidos en otros países. Hicimos además el seguro médico Larimar desde Senasa, nosotros lo iniciamos. Desde ahí estuvimos también proporcionando lo que era su primer techo a través de Ciudad Juan Bosch. Se trabajó bastante con la integración de los dominicanos. Ahora bien, en los primeros años, en la gestión que estuve, no se le asignó un presupuesto, porque la gestión de ese entonces entendía que teníamos que dar resultados primero para realmente luego derogar fondos directos. Así que operábamos con los fondos del ministerio y comenzamos a socializar con los cónsules, porque entendían que era una competencia, porque también teníamos que trabajar con los ciudadanos dominicanos en el exterior. Así que todas esas conversaciones, todas esas gestiones, inclusive con los homólogos de México y de otros países, comenzamos a preguntar qué le ha dado resultado. Micaoli, hay una experiencia que tú tienes que haber vivido. Y se trata de que muchas ciudades y algunos países se mencionan mucho aquí por quienes están allá. Si hay dominicanos, por ejemplo, tú encuentras que aquí hay mujeres que te hablan de Lugano, en Suiza, te hablan de Lynn, Massachusetts, o de Boston, ¿y qué pasa? Bueno, que hay personas, o ahora que te hablan mucho de Turquía o de Qatar, porque los embajadores son muy activos. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca tenemos a México? Que a veces pensamos como que está en el continente australiano. Pues mire, lo tenemos más cerca de lo que creemos. Primero porque aquí hay empresas muy importantes que tienen como propietarios a mexicanos y capital mexicano. Vámonos a lo cultural. Tenemos influencia mexicana. Fíjense ustedes, no solamente en la gastronomía. Usted mencionaba la industria del entretenimiento, los programas que no llegaban. Sí, pero que el taco viene por Estados Unidos. El taco que nos gusta a nosotros. El taco viene por Estados Unidos. Sin embargo, cuando usted va a una taquería, aquí y tenemos la época del cine mexicano con toda esa gente, pero ya eso no existe. Exacto. Ni siquiera en México creo que existe. Así mucho. Es, pero cuando usted va, pues usted ve la cultura mexicana, usted va, ve la Catrina, ve el sombrero mexicano, escucha la música mexicana. Y realmente, aún sean dominicanos los que nos estén atendiendo, tienen un estilo mexicanizado de dar el servicio. Pero les decía que México está más cerca de lo que creemos, porque hay mucho capital mexicano aquí. Estamos siendo uno de los países para mayor capacidad de negociación, pero le debo dar el crédito a una aerolínea dominicana, y no sé si usted me va a dejar. Sí, claro. Porque yo me siento también protagonista con mi querido amigo Víctor Pacheco, la primera, y qué bueno que me lo pregunta, la primera llamada que hizo Víctor a la embajada mexicana la recibí yo por tener el sector o el segmento turismo. ¿Cuál es la aerolínea? Arajet. Arajet. Yo conversé con Víctor cuando él estaba en esas gestiones en el año 2017, creo que me llamó, y fui la primera de la embajada mexicana que fue a Aeronáutica Civil de México para contemplar la posibilidad de una ruta. ¿Y hasta qué época tú fuiste primera secretaria de la embajada? De la embajada fue desde septiembre del 2014 hasta octubre del 2020, porque toda vez que yo estaba en las sesiones del INDEX, iba y hacía mi trabajo a México también. Esos viajes
de dominicanos que viajaban a Centroamérica, Nicaragua, en esas líneas que tienen buenas tarifas y que luego caminaban hacia la frontera. ¿Tú tuviste oportunidad o todavía no existía ese tránsito? Sí, siempre ha existido, sobre todo y se quedan, si pueden cruzar. ¿Cuál es la situación Mire, de eso? México es un país Si van a la embajada, ¿qué pasa con esa gente? Mire, cuando esto pasaba, cuando yo estaba en México, lo que veíamos más eran centroamericanos que cruzaban la frontera y se veían normal en los pueblos fronterizos, o sea, en Veracruz, en Mérida, en muchos estados se veía con normalidad que vinieran nacionales de otros países, porque México es muy noble en su emigración y en sus leyes para contemplarlo. No se veía la vuelta por México, eso no existía. Sin embargo, siempre había el intento de que nosotros, como embajada o consulado, ayudáramos a conseguir la visa con el fin de que los dominicanos llegaran allí y luego llegar a Estados Unidos. Obviamente no teníamos ninguna injerencia sobre eso y los aconsejábamos que no lo hicieran, porque ese paso por el Río Grande y por los estados fronterizos a Estados Unidos es muy peligroso. La mayoría de la gente muere, se queda en el camino. Son muy pocos los que llegan, a pesar de que parecen muchos. Y pagan mucho. Pagan mucho. Ahora mismo yo sigo en la gestión diplomática desde el punto de vista externo, porque me llaman a mí cuando tienen un hijo, cuando falleció un familiar, porque tomó la vuelta de México, y gracias a Dios tengo buenas relaciones con el consulado dominicano en México, y yo les acompaño también, porque al ser yo una figura pública, ellos entienden que todavía tengo alguna acción, y la tengo, claro que sí, para ayudar a los dominicanos del exterior. Pero cada día se ve más, y tristemente ahora mismo estamos gestionando la llegada de un cuerpo que no tiene la familia dinero para pagar, que murió. Un señor se fue por la vuelta de México, falleció, otros son violadas, otros son raptados para pedir el dinero. O sea, las historias que se están viendo ahora, que no pasaba cuando yo estaba, son dramáticas y no se entera la prensa de eso. Me gustaría conocer cómo piensa políticamente Nicauli de la Mota, cómo concibes esta candidatura, si es la primera vez que te involucras directamente en un partido político, por qué generación de servidores, cómo te defines, si eres conservadora, si eres progresista, de izquierda, de derecha, aunque hoy en día como que eso no importa mucho, pero como te veo en este rol ahora, me gustaría un poco conocer más de la candidata vicepresidencial de Generación de Servidores. Qué buena esa pregunta, porque a veces la gente me estigma en un partido definido, pero la verdad es que es mi primera vez que incursiono de manera directa a estar dentro de la organización de un partido. Siempre estuve en el sector externo, acompañando los procesos electorales del país, y como yo me concibo es como una ciudadana preocupada por los dominicanos, por las mujeres dominicanas, por la dominicanidad y nuestra identidad, por los principios y valores. ¿Por qué generación de servidores? Porque va con mi mirada política, va y se para en la brecha de cuidar nuestra nacionalidad, nuestra soberanía, de estar plantada en valores, en que nosotros tenemos ya un modelo que es el mismo que establece la Biblia, mujer y hombre, como lo hizo Dios. Y no soy ni de izquierda ni de derecha. Sí me siento conservadora, siempre he dicho que soy conservadora, una persona clásica en su manera de pensar. Sin embargo, ¿por qué generación de servidores? Porque es un partido que está proponiendo el poder a través de los preceptos de Dios, volver a la familia, señores, volver a la familia. Hay una diversificación de ministerios que no funcionan y que han dividido a la familia, la juventud por un lado, los niños por otro, las mujeres por otro, los discapacitados por otro, y realmente estamos proponiendo el que volvamos al centro de lo que es la sociedad. O sea, que el Ministerio de los Hombres no va definitivamente. Es que ustedes tienen todo lo demás. Mira, hay algo que te vamos a recomendar. Y lo voy a valorar. Generación de Servidores participó en las municipales y llevó como candidata a Santo Domingo Este una alcaldesa que la tuvimos en varias ocasiones, una mujer muy capaz, y creo que pasó por una etapa que no quiero que te ocurra. Okay. Y es que quizás se entusiasmó mucho con la idea de la posibilidad de ganar.
Yo pienso que podemos ganar. Pero seguro. Pero yo pienso que podemos ganar. Porque lo último que se pierde es la esperanza. No, don Julito, mire, permítame hacerle este planteamiento. Y yo te recomiendo que hable con ella. No, esto, es que yo he estado en la política siempre. Es que hay una realidad electoral aquí. Hay una realidad, y pero otra también, cosa. Y el discurso del candidato presidencial es muy duro. De Carlos Peña. De pastor Carlos generación Peña. de servidores. Un discurso Caminante no hay camino, se hace camino fuerte, al andar. Yo pienso que este es el inicio. yo creo que ni siquiera tú lo vas a asumir. Mire, realmente yo siempre he asumido posiciones políticas y no políticas. De hecho, de eso me diferencio de muchas personas que están en la vida pública, porque no me ha dado miedo perder lo que hay que perder para poder ir por lo que Dios nos ha prometido. Yo sé que esto es el inicio de una gran carrera que puedo construir, no solamente política, sino una carrera ciudadana. Ya yo tengo 26 años con una organización sin fines de lucro, con 5 programas y ejecutorias que van para los niños envejecientes, jóvenes, mujeres, inclusive para las prisiones del país. Y yo entiendo que esto es un paso más que Dios me está llevando. Cuando usted entiende los números a través del 70% aproximadamente, o 60 y tantos, que tuvo abstención en las elecciones municipales, usted puede ver que hay una posibilidad de motivar, no a los que ya votaron como votaron, eso no nos interesa conversar con ellos y respetamos los que vendieron su voto, los que lo intercambiaron por cualquier tipo de cosas no lícitas, pero le estamos hablando a los que no se sintieron motivados para levantarse de su cama, para ir y recordar que tenemos un país democrático, que en el año 1998 10 millones de venezolanos o 11 millones de venezolanos fueron llamados a votar. En aquel entonces estaba Chávez como candidato y solamente lo hicieron 5. Chávez gana con 3 millones y miren usted la desgracia por usted no levantarse, por usted no amar a su país, por usted no creer que el voto tiene importancia y tiene valor. Yo le estoy hablando a esa abstención impresionante, espeluznante. Dominicanos que ni creen en el gobierno que tenemos, ni creen en el gobierno que pasó, y mucho menos le interesa ser parte de la conversación para formar el gobierno que va a ser una República Dominicana como nosotros la estamos visionando. Somos más dominicanos que no fueron a votar y con ustedes queremos hablar. Queremos que recuerden que este país es suyo, que donde Dios lo puso lo prospera, pero que también nosotros tenemos una responsabilidad democrática, levantarnos el 19 de mayo para ir a votar, que indaguen sobre nuestras propuestas, generación de servidores. Estamos en la casilla 28, cuando usted vaya a votar ese día en la boleta presidencial, estará en esa casilla la cara de nuestro presidente Carlos Peña, ahí la tenemos en pantalla, y de quien les habla Nicauli de la Mota, una mujer que quiere seguir construyendo el camino para niñas y jovencitas que hoy pueden soñar con ser candidatas a la vicepresidencia y, ¿por qué no?, las próximas presidentas de la República Dominicana. Estamos apostando a los derechos que tenemos todos para ir a ejercerlo ese día, para que usted sienta que sí hay esperanza en República Dominicana y que usted no tenga que buscar ninguna otra vuelta que no sea quedarse en su país y usted atreverse a construirlo a través de nosotros. Bien, licenciada, nosotros le preguntábamos cómo usted se puso de acuerdo con Carlos Peña, no en la parte de la ideología y todo esto, no. Carlos Peña es muy polémico, es una persona que tiene unos planteamientos muy fuertes. Todos los planteamientos que realiza, realmente usted está de acuerdo con su forma, con lo que él procura de la sociedad, y realmente este paso, esa transición suya, que en algunos casos lo ve uno ve sus acciones y dice, ¿pensará igual que el candidato? ¿Se pusieron de acuerdo en un plan de gobierno? Mira, nosotros duramos más de 10 horas juntos analizando cuáles eran las propuestas, porque ese sí político que yo di fue analizado, fue orado, lo más importante fue orado. Y realmente el candidato nuestro, el pastor Carlos Peña, es la situación que puede amedrentar es de forma, no de fondo. Porque si yo te pregunto a ti, ¿crees tú que es necesario ir a una reforma
fiscal, donde nos aumenten más los impuestos y no se pueda analizar cómo reorganizar el gasto público, dirigir ya lo que tenemos para que no se nos aumente más impuestos y que realmente se nos quite impuestos que no debemos pagar porque estamos pagando impuestos en demasía. No, por ponerte un ejemplo. Entonces, sí estoy de acuerdo con el fondo de lo que plantea el pastor Carlos Peña y la generación de servidores. De hecho, no hubiera aceptado si no lo estuviera. A veces es la forma, que él la tiene de una manera y yo la tengo de otra. Entiendo que sus propuestas son de vida, son pro vida, yo soy pro vida. Sus propuestas son de levantar la dominicanidad, de resguardar nuestras fronteras. Yo siento lo mismo, yo pienso igual. Entonces, sí compartimos el fondo. La forma de él se respeta y la mía también. Y además yo vengo a aportarle lo que le faltaba. Vengo a aportarle el discurso hacia las mujeres, la propuesta, la deuda pendiente que tienen todos los gobiernos de este país con la generación de tu madre, de mi madre, de las abuelas, de las bisabuelas. Y que no queremos que ese estigma que ya nosotras vivimos, las que tenemos mi generación y que tienen las que vienen subiendo, también las tengan tus nietas, las tengan tus hijas y las tengan las niñas que vienen en el camino. Sí pienso que le vengo a integrar eso. Además, la mirada política hacia la comunidad de dominicanos en el exterior, tenemos una deuda enorme, hay que darle más facilidades, no solamente irle a poner una sucursal de un banco, que está muy bien, que me encantó y lo aplaudo, sino que hay que eximirlo de impuestos para que tenga más facilidades, crearle oportunidad de licitar también con sus millones de dólares, que hay muchos que lo tienen, para que vengan a invertir a su país. ¿Por qué le damos privilegio a grupos de tantos países y no a nuestros dominicanos del exterior, que nacieron aquí, que tienen el capital, que se van a formar a las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo? Ellos deben tener una participación más activa también, es decir, que vengo a complementar lo que él propone, simplemente. ¿Cómo ve usted la marcha del gobierno? ¿Qué ustedes harían diferente? Bueno, ahí si usted me la pone en China, porque ahora como ciudadana y comunicadora yo podía expresarlo de una manera más abierta. Ahora como candidata a la vicepresidencia del país, todo lo que yo emita podría verse político. Sin embargo, quiero apelar a esa mujer que soy, sensible, que acompaña a los más desprovistos de riquezas en nuestro país. Y la verdad es que estoy profundamente dolida de que este gobierno haya prometido cambio y haya sido esperanzador, inclusive para los que no votamos por la gestión actual, y cuando llegó prefirió intercambio. O sea, tristemente hemos visto que se ha montado el gobierno en lo mismo que criticaba y lo mismo que estaba mal. Sé que hay intenciones de hacer una buena gestión, sin embargo, los números y los indicadores de pobreza te dicen a ti que es alrededor de un 30% en la actualidad y que ligeramente bajó un 27% en el año 2021. Los indicadores de pobreza es que nosotros tenemos gente pasando hambre aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a complacer a las grandes oligarquías? Yo no estoy de acuerdo con eso, pienso que debe ser más justa la distribución del gasto. No me gusta que sea a través de un bono que te regalo hoy que mañana tú no lo tienes. No me gusta que no enseñemos a pescar a la gente, no me gusta que regalemos para que ustedes se queden tranquilos y yo haga lo que me da la gana. No me gusta cómo están pasando las cosas en República Dominicana, por eso entro y no solamente soy parte de la conversación, sino que quiero ser parte de la solución. Bien, vamos a agradecer a Nicauli de la Mota, candidata vicepresidencial de Generación de Servidores. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa y mucho éxito en este proceso. Gracias. Dejo así como la petición de que don Julito me invite a hablar de deportes, que es una de las áreas que más le disfruto cuando usted habla y que yo tengo mi propia opinión cuando usted lo conversa también. Bien, gracias a todos. Recuerden, boleta 28, 19 de mayo, Generación de Servidores. Gracias, Nicauli.